Piensa en esto, ya en el primer año del presidente Donald Trump, Estados Unidos, América Latina, Europa, China y hasta el mapa del Ártico han cambiado de rumbo en solo 12 meses. Pues hubo una transformación profunda y está documentada, porque mientras algunos siguen discutiendo y tratando de bajar la intensidad, la Casa Blanca firmó más de 225 órdenes ejecutivas que reescribieron la economía, la migración, la seguridad nacional y hasta la geopolítica mundial. Y hoy vamos a mostrarle con documentos, con cifras oficiales, qué cambió exactamente, cómo lo hizo y por qué. Pues en este primer año, Estados Unidos redujo la inmigración ilegal a niveles los más bajos jamás registrados, firmó acuerdos de inversión por varios trillones de dólares, capturó también a Nicolás Maduro, desmanteló operaciones del Cártel de los Soles y también reposicionó al país como una potencia hemisférica. Ejecutó también la operación militar más delicada contra Irán en décadas. Rediseñó el sistema educativo, las universidades, las políticas de género, la industria farmacéutica y el mapa político de varios estados. Y también reescribió la relación comercial con China y Europa a través de tarifas históricas, los famosos aranceles. Pero detrás de cada medida hay un impacto concreto en su bolsillo, en su seguridad, en su país y, por supuesto, en todo nuestro continente. Ahora, ¿qué significa realmente lo que llaman ahora la doctrina Don't Row, no Monroe, Don't Row? También es importante entender cómo cambió el mundo después del ataque a Fordow. También es importante entender por qué Groenlandia se convirtió otra vez en un punto estratégico global. Todo esto vamos a ver hoy. También hay que entender cuál es la diferencia entre esta administración con todas las anteriores, inclusive se diferencia de su administración anterior. Pues hoy en América Revelada vamos a unir lo que nadie ha conectado con evidencia pública, con informes oficiales, con documentos legislativos y datos que muy pocos están leyendo, porque este primer año no fue un año más, fue justamente un giro estructural cuya magnitud recién está comenzando y tenemos que entenderlo. Así que acompáñeme porque lo que va a ver explica el presente, también nos podría anticipar el futuro y redefine el mapa del poder en el mundo. No se lo pierda. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Hoy tenemos un episodio que tiene varios puntos que tenemos que unir para entender este primer año de la administración del presidente Donald Trump y su influencia en el continente y también en el mundo. Creo que en la mayoría de los aspectos que veremos hoy se refleja algo que le gusta hacer al presidente Donald Trump: negocios, acuerdos para conseguir diferentes beneficios. Primero, para entender el impacto económico del primer año de Trump, tenemos que comenzar por la pieza central de toda su reorganización interna, la One Big Beautiful Bill Act, que es el corazón del cambio económico en el país. Por cierto, tiene 940 páginas, es extensa esta ley. Esta ley que está viendo ahora en pantalla no fue un ajuste técnico, fue una reescritura completa del sistema tributario, del sistema productivo y social de Estados Unidos para los próximos 10 años. ¿Y qué hizo hasta ahora exactamente? Primero confirmó algo que desde el año 2017 venía en debate, pues hizo permanentes los recortes de impuestos del primer mandato de Trump. Pero la nueva etapa agregó algo más agresivo: exenciones de impuestos sobre propinas, sobre horas extras e ingresos del Seguro Social. También trajo la aceleración de la devaluación para incentivar la compra de maquinaria y la expansión de empresas. También la exención de intereses para vehículos fabricados en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Significa que si usted compra un auto fabricado en Estados Unidos, los intereses de ese préstamo se convierten en deducciones tributarias, generando también así un incentivo directo que favorece la producción nacional automotriz y también es un golpe competitivo para los vehículos importados. Además, en la One Big Beautiful Bill tiene nuevos beneficios para pymes que reinviertan ganancias en territorio nacional. Ahora, esto no solo bajo los impuestos, sino que además cambió el comportamiento económico de millones de individuos y de empresas para reorientar justamente el consumo, las inversiones y el empleo.
En segundo lugar, se asignaron 150.000 millones de dólares en defensa, no solo para modernizar la capacidad militar del país, sino para activar nuevos empleos en manufactura pesada, por supuesto, en materiales de construcción, en sistemas de armas y en cadenas logísticas asociadas a la defensa. Y en tercer lugar, la ley incluye un componente social decisivo, que hayan requisitos laborales para Medicaid, justamente con el argumento de reducir dependencias y aumentar así la fuerza laboral activa. O sea que el acceso a Medicaid para adultos de bajos ingresos en edad laboral ya no es automático, pues los beneficiarios deben demostrar que trabajan o que están buscando empleo activamente. Y luego que se aprobó la ley, se observaron 3 movimientos paralelos. Primero, la aceleración de nuevas fábricas y ampliaciones industriales, especialmente en estados del sur y del medio oeste del país. En segundo lugar, hubo un aumento del empleo en el sector manufacturero, un segmento que llevaba más de 20 años que estaba dormido. Y en tercer lugar, comenzó la afluencia de capital extranjero, ya que el sistema fiscal favorece la reinversión interna. Y aquí viene justamente la pieza clave de este año, de este primer año de la administración Trump, las inversiones trillonarias. Pues el presidente Donald Trump logró acuerdos comerciales por más de 2 trillones de dólares con Emiratos Árabes, con Qatar y Arabia Saudita. A eso se suman también inversiones masivas del Reino Unido, de la Unión Europea, de Japón, de Corea del Sur, y un acuerdo histórico con Taiwán por 500.000 millones de dólares para reubicar la producción de semiconductores en el país, en Estados Unidos. Ahora, estas cifras, tenemos que pensar que todos estos números, todos estos acuerdos, estas cifras no son solo números. Tenemos que entender que representan para el país más empleos, más infraestructura, más plantas, centros logísticos, centros energéticos y tecnológicos que están instalándose dentro del país, dentro de Estados Unidos. Y muchos de estos acuerdos económicos fueron gracias a otro pilar principal de este primer año de mandato, los aranceles. La quinta palabra que el presidente Donald Trump más le gusta. Eso es lo que dijo él. Porque bueno, antes dijo que era una de las primeras palabras, dijo que los aranceles era la palabra que más le gustaba, pero luego comenzaron a decir en la prensa y en varios medios que cómo puede ser que le gusten los aranceles y qué pasa con su esposa, con Dios, la familia. Entonces ahora dice que para él los aranceles ocupan ya el 5.º lugar y todos están felices, o por lo menos ya nadie más habla del tema. Ahora, sobre los aranceles, el presidente dijo que es una medida de reciprocidad. Es por eso que hay aranceles de reciprocidad para China. Y también hay más aranceles, inclusive para China, debido al fentanilo que produce y que llega a Estados Unidos matando a miles de ciudadanos. También hay aranceles estratégicos para otros países de Asia, como también de Europa. Y la recaudación de esos aranceles en este primer año, estamos hablando de más de 264.000 millones de dólares que fueron recaudados, que ha ayudado a reducir el déficit comercial al nivel más bajo en 16 años, como también dio la posibilidad de ofrecer cheques de $2.000 financiados directamente con ingresos de estos aranceles. Pues esto explica entonces por qué muchos economistas e incluso críticos admiten que por primera vez desde los 80, Estados Unidos acentuó el desacople económico y productivo que tenía con China sin frenar el crecimiento interno. Eso es algo bastante importante. A la vez que también se produjo el recorte más grande en la historia administrativa de Estados Unidos con el Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, que lo lideró el señor Elon Musk, que reportó 215.000 millones de dólares en ahorros. También la eliminación de miles de contratos duplicados, la terminación de oficinas redundantes, 317.000 empleados federales menos y un 92% de ellos por retiros voluntarios incentivados. Lo que significa esto en términos prácticos es menor gasto público estructural, mayor velocidad operativa en agencias clave y la reasignación presupuestaria hacia áreas que se consideran estratégicas, como por ejemplo defensa, manufactura, infraestructura crítica y también la energía del país.
Ahora, ¿cómo traducimos todo esto en el día a día? Bueno, mayor ingreso disponible para trabajadores, crecimiento en zonas industriales abandonadas durante décadas, el retorno también de fábricas desde China, desde países también cercanos como México y el sudeste asiático también. Ahora quizás usted se pregunte por qué elegí hablar primero de la economía, ¿sí? En todo este primer año, ¿por qué elegí hablar primero de economía? Porque justamente la estrategia económica juega aquí un papel clave para la expansión y para el resto de las políticas que vamos a hablar hoy, para la política energética, la política exterior, la política migratoria, militar de Estados Unidos que vamos a ver hoy. Pues solo fue posible todo esto gracias a esta base económica. Es decir, que la Big Beautiful Bill Act es la plataforma desde la cual se construyó el resto de este primer año. Ahora, hablemos ahora sobre la seguridad y del giro drástico que tuvo en este año, porque si hubo un eje donde el primer año de Trump dejó una marca inmediata y medible, es justamente la seguridad nacional y la política migratoria, pues los números no son opiniones, son datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, de ICE y de CBP, y muestran un giro que no se veía en Estados Unidos desde los años 90. Y para entender este cambio profundo, vamos a dividirlo en tres dimensiones, ¿sí? Porque es bastante. La frontera como número uno, en segundo lugar el interior del país y en tercer lugar la legalidad, ¿sí? Bueno, la frontera en primer lugar, como seguro usted debe recordar, el primer semestre del año anterior, 2025, la frontera sur todavía enfrentaba niveles récord de cruces ilegales. Había saturación de refugios y centros comunitarios en estados como Texas, Arizona, California, por las políticas de la administración anterior. Pero tras la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros Ilegales de 1798, que es una ley que casi ningún presidente la había usado, bueno, el panorama cambió en semanas. Veamos este anuncio del DHS sobre este tema. Dice, gracias al presidente Donald Trump y a la secretaria Noem, más de 2.5 millones de inmigrantes ilegales abandonaron Estados Unidos. Veamos los datos más relevantes. Dice, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el progreso histórico en la seguridad del territorio nacional, destacando un año de logros récord de más de 2.5 millones de inmigrantes ilegales que abandonaron Estados Unidos. Dice, desde el 20 de enero, las operaciones de control del DHS han resultado en más de 605,000 deportaciones. El DHS ha priorizado la expulsión de los inmigrantes ilegales más delincuentes como parte de los esfuerzos de la administración Trump para restablecer el orden público en Estados Unidos. También habla de 1.9 millones de inmigrantes ilegales que se han autodeportado voluntariamente, y esto fue gracias a la aplicación CBP Home, que las personas ingresaban ahí y uno podía autodeportarse. Dice, bueno, aquí dice, la administración Trump está rompiendo récords históricos con más de 2.5 millones de inmigrantes indocumentados que abandonaron Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional ha deportado a más de 605,000 y otros 1.9 millones se han autodeportado. Bueno, son números, la verdad, que no se veían desde hace décadas. Son bastante importantes, que hacen justamente a la seguridad nacional. O sea, justamente lo que estamos viendo es la mayor reducción de la inmigración ilegal en la historia moderna del país. Ahora, a esto hay que sumarle también el despliegue en ciudades santuario como Minneapolis, Chicago, Portland y Los Ángeles, que se convirtieron en puntos de tensión política y tensión operativa hasta el día de hoy, como vimos también en episodios recientes. Y aquí sigue también el punto número 2. Vamos a hablar ahora del punto número 2, porque mientras la frontera ya se iba estabilizando en este primer año, en el interior del país, sobre todo en ciudades santuario, como dije antes, se lanzó un operativo importante para justamente reducir la delincuencia en zonas donde las autoridades locales limitan cada vez más la cooperación con ICE.
La prioridad principal de estos operativos, según el DHS, es capturar principalmente a criminales violentos, a integrantes de pandillas, a agresores sexuales, a traficantes. Este es un tema que también vimos en varios episodios, las redadas de ICE y lo que está ocurriendo con la violencia en las calles. Y mientras, la política migratoria se endurecía, también cambió la lectura sobre la amenaza transnacional. Por ejemplo, el cártel venezolano Tren de Aragua fue catalogado como red criminal prioritaria. Las operaciones se coordinaron con agencias federales para interrumpir el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la trata. En otras palabras, la migración ya dejó de verse como un tema humanitario, ¿sí? Ya comenzó a verse y a tratarse como un asunto de seguridad nacional. Ahora, siguiendo el tercer punto, que es la legalidad en todo esto, pues la reforma legal más discutida de este primer año fue la orden ejecutiva que eliminó el derecho automático a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes ilegales o personas con visas temporarias. Algo que durante décadas se consideró como algo intocable. Ahora está bajo revisión judicial. La Corte Suprema ya intervino en este caso, pero no para decidir el fondo del tema, sino para limitar la práctica de los bloqueos nacionales que usaban tribunales inferiores para detener políticas federales completas. Es decir, acotó el poder de los jueces federales y devolvió margen de acción al poder ejecutivo. A esto también se suma el mayor endurecimiento en las restricciones de viaje desde la época de la posguerra, ya, porque esto realmente es algo trascendente. Actualmente son 12 los países que tienen prohibición completa, total para viajar, y 19 países tienen restricciones parciales de viaje. Además, también aumentó el costo de visas para varios países y también se está reevaluando el programa de lotería migratoria luego del tiroteo en la Universidad Brown, que también hablamos aquí. Pues el atacante de ese tiroteo estaba en el país gracias a que había ganado la lotería migratoria. Pues lo que vimos en este primer año no es simplemente una política más estricta, es una redefinición estructural de cómo Estados Unidos entiende su frontera, entiende su identidad legal y su seguridad interna. Un giro que para muchos era imprescindible y que, para los críticos es muy radical. Ahora, y es verdad que es un cambio radical realmente en lo que fue los años anteriores, la administración anterior con esta, eso es verdad. Ahora, este cambio en cómo encarar la seguridad nacional en el tablero internacional también se produjo algo aún más llamativo. Ocurrió un reordenamiento acelerado del mapa mundial, no por nuevas guerras, sino por negociaciones duras, por presión económica, por operaciones de precisión y también un uso inédito de los instrumentos del Estado. Para no olvidarnos de nada y para que podamos profundizar en cada aspecto, vamos a también dividir este tema en 4 ejes. Sí, la política exterior vamos a dividirla en 4 ejes porque pasaron muchas cosas en este primer año. El retorno de la disuasión militar, ese es el número 1. En segundo lugar, el rediseño del comercio global. En tercer lugar, la diplomacia de presión económica. Y el último punto y el que a todos aquí nos importa, el giro en América Latina. Entonces vamos por partes. Primero, el retorno de la disuasión militar. Podemos decir que la operación que definió este primer año y que probablemente defina esta presidencia fue la operación Midnight Hammer, el ataque secreto que destruyó las instalaciones nucleares de Irán, incluidos complejos enterrados como Fordow. El mensaje en esa operación fue claro: una capacidad técnica absoluta y al mismo tiempo voluntad política real. Pues tras ese golpe, el conflicto histórico Israel-Irán frenó en cuestión de días, ¿sí? Justamente un conflicto que llevaba años. En cuestión de días se terminó. Y no fue el único movimiento militar decisivo y que marcó un antes y un después. Tenemos que recordarnos de Venezuela. En Venezuela, la captura de Nicolás Maduro y su esposa en una operación relámpago planeada por el Comando Sur y ejecutada con fuerzas especiales también redefinió el equilibrio de poder en todo el continente.
Además, en el Caribe tenemos que recordar el despliegue naval durante meses para interceptar tanques sancionados y barcos cargados de droga. También marcó el mayor nivel de presencia militar estadounidense en esa zona desde la década de 1980. Bueno, todo esto remarca una premisa del gobierno Trump, que Estados Unidos volvió a usar la fuerza, pero no para estar en guerra, sino para evitar guerras. Eso es lo que estamos viendo hasta el momento. Aunque también tengo que decir que muchos cuestionan estas políticas y esta metodología, está dentro del mismo partido republicano, como por ejemplo el presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado, el señor Rand Paul, cuestiona estas políticas. Ahora, por otro lado, el rediseño del comercio global con aranceles como arma y como incentivo es el segundo eje que más ruido genera en cancillerías y en mercados en todo el mundo, pues la doctrina arancelaria del presidente Trump se convirtió no solo en una política comercial, sino en un instrumento geopolítico, algo que no se veía desde la posguerra. Países están redirigiendo su producción estratégica a Estados Unidos justamente para evitar quedar fuera del mercado norteamericano. A diferencia de otras administraciones, bueno, la administración Trump no está priorizando hasta ahora la diplomacia tradicional. El presidente Donald Trump usó lo que él llama poder económico ofensivo, es decir, tarifas, sanciones selectivas, control de exportaciones, acceso al mercado estadounidense y negociaciones bilaterales duras. ¿Qué logró con todo esto? Bueno, 8 acuerdos de paz en conflictos internacionales estancados por años, por décadas, entre ellos el Congo y Ruanda, Tailandia y Camboya, el acuerdo histórico entre Israel y Hamás, que incluso se consiguió la liberación total de los rehenes. Israel también otorgó al presidente Donald Trump el prestigioso Israel Prize, que fue la primera vez que se entregó a una persona que no es ciudadano de Israel. También un alto al fuego acelerado en el conflicto Israel-Irán tras el Midnight Hammer, como hablamos antes. La premisa detrás de todo esto fue usar el poder económico estadounidense para moldear la conducta de otros actores internacionales sin necesidad de guerras prolongadas. Y llegamos al punto también más impactante que tiene para nuestra región, por supuesto, que tiene que ver con Venezuela. Pues el presidente Donald Trump no solo volvió a invocar la doctrina Monroe, sino que la rebautizó como Monroe Doctrine, enfatizando que ningún actor extra hemisférico, en este caso será China, Rusia o Irán, tendrán libertad de influencia en América Latina, en todo el continente. Esto incluyó en primer lugar la presión directa para Panamá, para que Panamá expulsara influencia china del canal. Eso fue lo primero y decisivo. Finalmente, Panamá no renovó su acuerdo de infraestructura con Beijing. En segundo lugar, las operaciones en el Caribe contra barcos venezolanos involucrados en narcotráfico y violaciones de sanciones. También vimos en el continente el establecimiento de una fuerza naval permanente en el Caribe, en la zona. Y cuarto lugar, y lo más reciente, la captura de Nicolás Maduro Moro, para la cual el Departamento de Justicia emitió una designación de organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles meses antes. En otras palabras, Estados Unidos volvió a mirar al sur del continente, pero esta vez no desde la diplomacia, sino desde la seguridad hemisférica. Y hablando de seguridad hemisférica, vamos a otro tema que también está marcando este primer año. Hay un punto clave en la política exterior de este primer año que merece también, la verdad que merece un capítulo completo, y ya hablamos en otro episodio sobre este tema a profundidad, un tema que muchos medios trataron como excentricidad, pero que en los documentos de inteligencia aparece justamente como una prioridad de seguridad nacional que es de primer nivel: Groenlandia. Pues Groenlandia, para entender por qué el presidente Donald Trump insiste una y otra vez en que Estados Unidos necesita a Groenlandia, hay que mirar tres cosas: la ubicación, el Ártico como campo de batalla del futuro y la expansión militar de Rusia y China. Como le dije antes, esto merece
un episodio completo y ya lo hicimos, así que les recomiendo que profundice en este tema porque esta historia recién comienza y es importante ir hacia atrás para entender lo que se viene. Entonces les recomiendo este episodio, le dejo aquí el enlace, este episodio que puede ver en la pantalla, la carátula que usamos para ese día, donde hablamos a profundidad sobre la importancia que tiene Groenlandia, tanto para el continente americano como también para Europa y para Asia. Pues recuerde, aquí arriba está el enlace, pues el derretimiento del hielo, claro, abre rutas marítimas que antes eran imposibles de transitar y estas rutas reducen miles de kilómetros para los trayectos de comercio global, pero también abren algo más delicado, corredores para submarinos nucleares, para bombarderos estratégicos y buques de ataque. Y ahí está el presidente Donald Trump atento. Así que bueno, recuerde, ya le dejo el enlace, ya tiene el episodio para que usted pueda ver ese análisis, para que lo comparta si quiere también. Y para usted que está todavía ahí conmigo hasta el final de nuestros episodios, de cada episodio, le quiero compartir una opinión que me pareció muy interesante que leí de The Epoch Times. Este artículo, que es una opinión, que justamente dice: los mercados subestiman los riesgos de Venezuela y Groenlandia. Dice: si quiere respeto por el medio ambiente, desarrollo económico y sostenibilidad, confía en los ingenieros, no en los políticos. Le voy a leer la primera parte. La mayoría de los informes recientes sobre la oportunidad potencial en Groenlandia y Venezuela se centran en la gran inversión de capital requerida, los desafíos técnicos y los riesgos para la seguridad jurídica. Sin embargo, los mercados pueden exagerar los riesgos y subestimar el potencial. Dice: resulta interesante leer que Estados Unidos no debería invertir en Venezuela y Groenlandia por ser zonas de alto riesgo y bajo potencial. Pero los mismos analistas no ven ningún problema en que China y Rusia desarrollen esos recursos. Bueno, le dejo ahí abajo el enlace de ese artículo, que es una opinión que me pareció muy interesante, por Daniel Lacalle. Léalo porque le puede dar también un panorama de todo lo que está pasando. Bueno, por último, después de que hemos pasado por lo que fue este primer año de la administración Trump, de ver también la reconstrucción económica, el giro también que dio en la seguridad nacional y la reconfiguración del tablero global, queda claro que el primer año de esta administración no fue un simple cambio de rumbo, sino que marca un cambio de época, desde la transición en Venezuela hasta los acuerdos en Medio Oriente. Desde la presión a universidades y agencias federales hasta el avance sobre el Ártico y Groenlandia. Es bastante fuerte. Y más allá de simpatías políticas, hay un hecho que nadie puede ignorar. Cada una de estas decisiones está moviendo piezas en todo el mundo. Están abriendo oportunidades, están creando tensiones también y escenarios que como región, bueno, debemos entender paso a paso qué es lo que está ocurriendo, cómo se dan los hechos. Hoy Estados Unidos, China, Rusia, las potencias ya no compiten solo en tratados y discursos. Compiten hoy en inteligencia, compiten hoy por territorio, en rutas, por energía, por tecnología. Y ahora también compiten en el Ártico. Lo que ocurra allí en Groenlandia, ¿sí? Lo que ocurra también en Venezuela, en Oriente Medio y en el Pacífico, bueno, va a dar una repercusión directa en nuestra vida cotidiana, en nuestra seguridad, en temas de migración, en la economía, en la estabilidad política. Por eso es tan importante mirar los hechos con claridad, informarse bien, sin propagandas, sin ruidos, sin consignas, solo revisando los hechos. Y eso es lo que hacemos aquí. Muchas gracias por acompañarme hasta el final y ser parte también de este trabajo. Recuerde que la fuente de información que usamos aquí para estos episodios, usted también la puede revisar con detenimiento tocando ahí abajo el enlace que le dejo en la descripción de este episodio y de cada episodio. Ahí recuerde, vaya abajo, busque la fuente y va a tener toda la fuente de información, los informes, los documentos que usamos para nuestros episodios. En América Revelada siempre justamente va a encontrar toda la fuente de información que usamos aquí. No para tampoco decirle qué es lo que usted tiene que creer, sino para darle la herramienta, para darle la información oficial que tenemos, lo que le va a permitir a usted juzgar la historia con sus propios ojos, sin
sin que nadie le esté diciendo, porque usted puede leer, puede profundizar e informarse más. Ahora, si este análisis le aportó claridad, vaya ahí abajo también, regálenos su poderoso me gusta, porque eso ayuda muchísimo al algoritmo y a que más personas vean nuestros episodios. Comparta usted también este episodio con todos sus contactos y en sus redes sociales para que más personas como usted se informen. Y por supuesto, si todavía no lo hizo, suscríbase al canal, active la campanita ahí abajo para que nos siga acompañando cada noche. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad.